Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Tres Mosqueteros, acá en Agricultura TV y Radio Agricultura. Quien les habla, Cris Portugal, nuestro querido mosquetero Pancho Rego y hoy nuestro invitado y también ya casi mosquetero Tomás Elwin, vocero de Amarillos. ¿Cómo estás? Estoy de casero acá. Muchas gracias nuevamente por la invitación, pues Cris. Aquí estamos muy bien disfrutando. Sí, pues así es, disfrutando esta tarde de lluvia. Ya me saqué el chaleco, el polerón, la polera. Aquí estamos bien calentitos. La gente pide a gritos que se saque la polera. La gente que está viendo Agricultura TV en este momento de la tarde. Para otro horario, la verdad. Sí, estamos en hora. Muy bien, Pancho, ¿cómo estás tú? Bien, amigo, en un anegado Santiago, con la lluvia que ha caído sobre todo los comunas, los barrios de nuestra región metropolitana, pero quiero partir este pequeño programa, Los Tres Mosqueteros, el día de hoy, mandándole un tremendo saludo a toda la gente que lo está pasando bastante mal con las inundaciones, con las lluvias. Han sido bastante en estos 2 días. Se avisora un panorama bastante desolador. Hay mucha gente que está en este momento damnificada. Me tocaba estar escuchando en la mañana a la ministra del Interior, Carolina Toá, en la cuenta que están realizando todos los días respecto de cuánta gente tenemos afectada hasta el día de hoy. Y estamos con 4.288 personas damnificadas, 852 personas que están en este momento en albergues. Ya hay 300 casas con daños mayores. Hay lamentablemente 300 colegios con daños también. Y eso atenta directamente contra la educación de los menores. Tenemos al día de hoy, lamentablemente, y mandándole un tremendo saludo a las familias, 3 personas fallecidas por la subida de los ríos. La última fue el día de hoy, una persona que intentó cruzar un estero que entiendo que subió su caudal y lamentablemente no logró llegar al otro lado. Es realmente una pena. Un saludo tremendo para todas las familias. Hay 17 centros de salud que están afectados, siguen atendiendo, eso es bastante bueno. Y ya se ha decretado por parte del presidente de la República el estado de excepción constitucional de emergencia, de catástrofe por desastres naturales. Y zona de catástrofe, lo que tiene un periodo de duración un poquito más largo y lo que es importante, permite movilizar recursos. Entonces, a todos los vecinos de O'Higgins, Maule, Biobío y Ñuble, más los de Santiago, que sin duda durante la noche van a verse afectados, sobre todo en las partes más altas de la ciudad. Estoy pensando en el Cajón del Maipo. Ánimo, muchachos, porque se viene duro. Quiero aprovechar de mandarle un saludo muy especial. Yo soy oriundo de la sexta región de Machalí específicamente, y conozco bastante bien toda esa zona. Me imagino, la verdad, lo que están pasando particularmente las familias de Peralillo, de Coltauco, de Doñihue, donde hay inundaciones terribles, donde no solamente se pierden las casas, aspectos materiales, los autos, sino que también como esto va a afectar muy probablemente el campo. Porque también dentro de lo que tú decías, Pancho, esto es un estado de emergencia agrícola también. Así es. Por lo tanto, acá hay gente que lo va a perder todo, que lo va a pasar muy mal y, bueno, toda nuestra fuerza, nuestros saludos para ellos en estos momentos muy difíciles. Así es. ¿Cómo podemos ayudar los que estamos acá oyendo desde casa y que quizá tenemos un poco más de posibilidades y no estamos en medio de estas inundaciones y damnificados? Por favor. Nosotros desde Sin Filtro, la vez pasada, ya hace un mes que fueron las últimas inundaciones, levantamos una cruzada solidaria que la estaba encabezando Sara Guerrero, una destacada dirigente que se ha encargado de ir en ayuda a aquellas personas que están siendo damnificadas. La vez pasada logramos juntar un par de milloncitos con el llamado que hicimos a través del programa, y también logramos sacar un par de camiones con ayuda directa. Entonces, bien, probablemente cuando ya tengamos la cuenta corriente, y porque ya nos estamos organizando para volver a levantar esa misma cruzada, vamos a estar pasando los datos acá a Los Tres Mosqueteros y en distintos medios de comunicación. Yo recabé un dato importante hoy día. La municipalidad de Vitacura, en el hall principal, a través de la alcaldesa Camila Merino, están organizando toda una colecta, están recibiendo en todo horario toda ayuda que podamos dejar en bienes no perecibles, comida no perecible, cosas para el frío y obviamente para todas las edades. ¿Y por qué lo importante acá? Porque la municipalidad está coordinando con el Club de Planeadores de Vitacura para ver cómo hacer llegar esta ayuda de manera más inmediata vía aérea. Vaya que hace falta la plata que se estaban robando con las fundaciones. Vaya que podría haber tenido un mejor destino todo ese dinero para ir en ayuda directa de las personas que están siendo afectadas. Estamos hablando de las fundaciones a nivel nacional. Así es. Bien,
Bien, bien, sí. Así que nuevamente un llamado a las personas que tengan posibilidades de ayudar y aportar a los compatriotas que están pasándolo mal en regiones. Por lo menos uno de los datos que tenemos a la mano es que las municipalidades de Vitacura están recabando todo esto y, como les digo, están coordinando con el club de planeadores para hacerles llegar la ayuda lo antes posible. Sabemos que son muchas las municipalidades y comunas donde probablemente existen estas iniciativas. Esta es por lo menos la que yo tengo información hoy a la mano. Bien, y mucha fuerza a todos los damnificados. Un poquito más suave. Sí, no, porque esto es grave, sí. esto es grave. Y mucha fuerza a todos los damnificados y ojalá podamos salir adelante. Y acá yo tengo que decir algo, ojalá también para los meses que vienen, primavera y verano, podamos como país adelantarnos a los que vienen, que son los incendios, lamentablemente, ¿no? Que ha sido algo que se ha ido repitiendo año tras año y ojalá podemos adelantarnos para no tener que estar repitiendo esto mismo. Bueno, y el llamado claramente al gobierno que tome las medidas precautorias, de embalsar las quebradas, en este caso de las inundaciones, estar atento al cauce de los ríos, sacar la basura, que lamentablemente a veces se termina utilizando de vertederos ilegales. Deberíamos tener una estrategia como país. Yo espero que el gobierno tome cartas en el asunto. Y aquí decir que qué lamentable y qué curioso cómo van cambiando, bueno, el cambio climático, el desastre climático que ya tenemos hoy día, va a generar cada vez más que vamos a tener estos periodos de lluvia bastante cortos y bastante los cambios radicales de cambios radicales. La isotermia, que ha estado muy en boga estos últimos días en la agenda pública. Y por Dios que nos servirían más embalses para poder aprovechar en algo los enormes flujos de agua que se están generando ahora. Los embalses creo que los que están por lo menos en esta zona están todos llenos a su máxima capacidad. Si tuviésemos más embalses para poder acumular más agua y poder utilizarla en verano, porque el problema de estas lluvias que están el día de hoy, y no hemos construido embalses. De hecho, yo hace 2 semanas estuve en San Felipe, donde el principal problema de la gente que vive allá es gente que trabaja en el campo, que hoy día ya no tiene pega. ¿Por qué? Porque ya no hay agua y los terrenos que antiguamente eran agrícolas hoy día se están parcelando y se están vendiendo como terrenos terrenos residenciales, parcelas de agrado. Y ellos mismos se quejaban de que hay embalses propuestos y estudiados desde la primera mitad de los años 90 que todavía no pasa pero absolutamente nada con ellos. Por Dios que sería necesario, porque la verdad es que esta lluvia no termina el problema de la sequía, porque como no está lloviendo con frío, no está nevando todo lo que debería nevar. Y se arrastra todo arriba. Exacto, toda esta es agua que finalmente se va a perder, lamentablemente. Entonces, a ponerse las pilas con eso también, considerar considerar una renovación y un estudio acabado de la política de embalses que pueda tener el gobierno aquí en el futuro. Problema es que estamos en la chilena, pues, amigo. Y en la chilena que hacemos, cuando llegan las desgracias, nos ponemos todos a hablar de la materia, estamos todos preocupados, los materiales están todos cubriendo la noticia, todos los medios de comunicación desplegados en terreno, el periodista preguntándole al vecino cómo se siente cuando tiene la casa inundada. Y nadie habla de lo importante. Y 2 meses después, ahí queda y esperamos hasta el próximo invierno para que vuelva a pasar. Y ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está el Estado? Así es. Bueno, vamos un poco al resto de las noticias, cosas que nos convocan. Hoy, 22 de agosto. Fecha emblemática. De 2023, se cumplen 50 años de una resolución del Congreso que condenaba al gobierno de Salvador Allende el año 73, el mismo 22 de agosto. Antes que esto, comentar un poco las circunstancias en que esto se da hoy, en cómo nos encuentran estos 50 años, ¿no? Quebrados. Absolutamente. Fragmentados. Así es. Enojados. Así es. Con una encuesta CADEM que dice que el 1% solamente muestra interés o le importa la conmemoración de los 50 años. Una conmemoración que, a mi juicio, ha sido instrumentalizada por el gobierno de la peor manera, porque lejos de recordar los hechos tantos previos al 11 de septiembre como lo que puede haber venido después del 11 de septiembre, en vez de buscar unión, en vez de buscar cerrar un capítulo después de 50 años, lo que se ha dedicado es a dividir y a contar básicamente una versión de la historia y no a juntar a todos los actores de la mesa, que pueden pensar distinto, evidentemente. Este gobierno formó una comisión interministerial que tiene más de un año funcionando, no sé si ustedes se acuerdan, y han abocado todas sus energías a los 50 años. Es más, corríjame por favor, corríjame si me equivoco, amigos acá en el estudio, yo creo que es el único tema que ha sido
constante durante el año y medio del gobierno del presidente Boric, porque el resto de cosas han ido tapando incendios y problemas de caso indultos, caso fundaciones, caso... O sea, tú partiste con Isque Siches intentando ingresar a Temucuicul como Pedro por su casa y siendo repelida a balazo. Así es. Segunda vez de gobierno. Acá, mira, yo ayer estaba viendo una conferencia en el ICARE dictada por Alberto Mayol y Joaquín Lavín, dentro de las cuales Alberto Mayol decía una cosa que a mí me parece muy cierta. La función de la política es solucionar problemas de la gente. Sí. ¿Ya? Lamentablemente, nuestra clase política de un tiempo a esta parte está total y absolutamente imposibilitada de solucionar tales problemas. Como está imposibilitada, ya sea por su propia incapacidad o por las razones que nosotros queramos decir, tienen que recurrir a elementos discursivos que la verdad es que creo que poco contribuyen al debate que hoy día estamos viviendo. Yo me remito a las palabras del expresidente Eduardo Frei. Acá se busca instalar una verdad oficial, se busca instalar un discurso que entiendo que lo que persigue es aunar a las huestes del gobierno en torno a una idea. Pero acá no va a haber una verdad oficial, no va a haber una verdad oficial nunca al respecto. Entonces creo, a esta altura a mí me parece que es inoficioso seguir en lo mismo y seguir distrayendo la atención de lo que realmente importa, que es seguir solucionando problemas, avanzar con reforma de pensiones, el pacto fiscal si es que es necesario o no, la reforma constitucional que sigue ahí, probablemente va a morir, probablemente ya se ve que se viene un rechazo, que puede que no, ojalá que no, pero por ahí puede pasar. Pero esto... se dedican a esto en el fondo porque no están en condiciones de hacer otra cosa. Y eso es lo que me parece grave. Y de hecho, lo que está ocurriendo hoy día con la resolución del Congreso, hoy día se ha tratado de decir no, que esta resolución no valía nada, que esta resolución finalmente fue un pacto de la derecha, qué sé yo. Pero históricamente a mí me parece que es relevante porque esta no fue una resolución que fue emitida por 3 pelagatos en la sala un día X, fue 87-47, o sea, fue una mayoría bastante sustantiva en el Congreso donde participaron varios sectores políticos. Antes de meterme en la resolución, porque a mí sí me interesaría recordarla y ver algunos elementos de esa resolución, de cómo se vulneraron la separación de poderes del Estado. Creo que hay un elemento en el que nos tenemos que detener antes, y es precisamente esto de intentar imponer a través del gobierno una declaración unificada de todos los sectores políticos respecto de lo que significó el golpe de Estado, porque no se va a lograr. Tú no vas a poder tener una versión oficial porque la historia nunca tiene una sola versión. Siempre hay dos posiciones que se contraponen y por eso es muy importante hacer historia y no periodismo, entender los procesos históricos en su conjunto. Yo creo que sí pueden haber unidad y tiene que haber unidad respecto de, por ejemplo, ser tajante en que condenamos cualquier tipo de violación sistemática a los derechos humanos, y saca la sistemática también, cualquier violación a los derechos humanos. Y creo que en eso hemos sido bastante uniformes en todos los sectores políticos, con mayor o menor recriminación, con mayor o menor autoculpa. Aunque le cueste a los comunistas y le cueste al presidente Gabriel Boric reconocer de que transversalmente se han condenado cualquier violación de derechos humanos sistemática. Y ha sido así, de todos los sectores políticos. Así es, pero teníamos a Gonzalo Vinter hace unos días, tenemos a Carmen Hertz todos los días diciendo que todavía hay sectores que no condenan las violaciones, y eso ha sido transversal y hay que decirlo. Y respecto al golpe de Estado, ni siquiera te vas a poner de acuerdo en lo que es el concepto mismo de golpe de Estado, porque va a haber gente que va a seguir sosteniendo la tesis, muy válida por lo demás, de que fue un pronunciamiento militar. Yo creo que hay que hacer historia en su conjunto, por eso quizás en el segundo bloque analizar un poquito lo que fue la declaración del 22 de agosto de 1973, porque es una resolución oficial de un órgano del Estado como es la Cámara de Diputados, que recoge ciertas vulneraciones sistemáticas de derechos acaecidos durante todo lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Daba un poquito más de largo, pero quería plantear eso, no hay visiones oficiales y acá cada persona tiene la capacidad de libremente decidir cuál va a ser su postura. A mí me parece que es bien difícil, o sea, con el juicio de la historia, claro, todos podemos ser general el día de hoy. Nadie en el momento en que estos hechos ocurrieron podía predecir lo que iba a venir después y cómo se iban a desenvolver las cosas. Había mucha información que en ese momento no se tenía. Yo la verdad soy de aquellos que sí condenan el golpe. Creo que hubiesen habido otra salida. Yo no estaba ahí, por lo tanto también es fácil decirlo hace 50 años para atrás. Pero de todos modos quería hacer un punto. Acá siempre se dice que el golpe nunca se justifica, pero se olvida que muchas de las cosas que vivimos en esa época, y no quiero hablar solamente del gobierno de Allende, sino que en general durante los años 60, tampoco tienen ninguna justificación. Estamos con Jorge Alessandri Rodríguez.
O sea, claro, partiendo del gobierno de 58. Alessandri, claro, años Metamos la 58, Carlos Ibáñez del Campo, el cómo 52, 58. cómo se comportaron tanto la derecha como la izquierda con el Metamos gobierno, la Pedro con el Aguirre gobierno Cerda Frei en Montalva, 1938. el nivel de discurso que había por parte de la izquierda, el discurso revolucionario que también tenía la democracia cristiana, algunos elementos fascistas que estaban en ese momento en el Partido Nacional, que venían de hecho del Partido Nazi de González Fonmarés, que se incorporaron a la alianza liberal conservadora que después derivó en el Partido Nacional. González O sea, Fonmarés, que entró con pistola al Congreso. eran tiempos que eran muy distintos a cómo estamos hoy, que terminaron en un golpe de Estado de forma dramática. Pero no, a mí me carga hablar de si se justifica o no se justifica, porque creo que esa discusión moralizante de los hechos me parece que es inapropiada para describir un proceso histórico que lamentablemente terminó en esto, donde por supuesto hubo crímenes y ya es tema más de la justicia y es más un tema a estas alturas policial que moral. Yo quiero unir, antes que termine este bloque, quiero unir lo que está diciendo Tomás con que es evidente que las personas que vivieron el golpe, que vivieron esa época, que estaban vivos en los 73, que eran adultos, que no eran niños de 5 años, porque los años de 5 años yo creo que no tienen conciencia de lo que estaban viviendo. Los que tenían de 20 años para arriba son bastante más ecuánimes al evaluar y juzgar por qué se dio esto, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias. Resulta que son todos estos niñatos que están hoy día en el gobierno y, bueno, hay que decirlo, algunos viejos como la Carmen Hertz, Tellier, que obviamente que van a defender siempre lo indefendible, que son, es esta generación caviar, esta izquierda caviar, todos estos cabros jóvenes que han escuchado, oído las historias, pero que nunca les tocó vivir algo ni siquiera parecido. Son ellos los más radicales en tratar de condenar esto. Tanto así que el presidente Gabriel Boric está empecinado en darle, pero con toda la conmemoración de los 50 años, y ha salido la misma hija de Salvador Allende, Isabel Allende, a pedirle directamente a Gabriel Boric que cualquier conmemoración en la moneda sea un acto sobrio y republicano. Así es. Eso te hace ver de que el punto de vista de la gente mayor de esa época es mucho más ecuánime y menos radical que la que tienen estos niños hoy día que ni siquiera vivieron en esa época. Tenemos que ir a una pausa acá en Los Tres Mosqueteros y volvemos. Agricultura TV. Agricultura TV. Su programa Los Tres Mosqueteros en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos acá, quien les habla, Cris Portugal, Pancho Rego y Tomás Elwin. Ahí sí, estábamos con un problema de imagen. Volvemos. Bien. Detallitos de estar al aire hasta la tarde. Así pasan las cosas cuando están en vivo. Bien, a mí se me quedó solamente una cosa en el tintero respecto al tema que veníamos hablando hace un ratito, que esta tosudez de parte de elementos del gobierno de reivindicar el gobierno de Salvador Allende, de no reconocer absolutamente nada y de no hacer autocrítica, a mí me parece tan miope, porque la verdad es que el Partido Socialista, después del golpe, tuvo un proceso de autocrítica bastante intenso que pasó desde Carlos Altamirano, Clodomiro Almeida, donde ellos asumen las responsabilidades que les caben a ellos y al partido y a la forma en que se vivía la política dentro del quiebre democrático. Y creo, no sé si se les olvidó estudiarlo, no sé si lo dejaron debajo de un cuaderno, no sé qué pasó, pero la verdad es que han corrido ríos de tinta respecto de la autocrítica que le cupo a la izquierda respecto a su rol en el golpe y no existe nada de eso hoy día y me sorprende mucho. Es muy selectivo. Lo más relevante respecto a lo que fue el proceso de renovación socialista, que sin duda encabeza Carlos Altamirano fuera del país,
está el hecho de entender por parte del Partido Socialista que la democracia es el campo de juego. Exactamente. Esa es la principal autocrítica que ellos hacen, y desde ahí nace todo este concepto de la socialdemocracia, del socialismo democrático, de entender que las reglas del juego para instaurar cualquier reforma son dentro de los marcos de la democracia, cuestión que el 67 el Partido Socialista no validaba. Sí, no la validaba. Acordemos que en el famoso Congreso de Chillán de 1967 el Partido Socialista llama de forma abierta a que la única forma de alcanzar el poder y la reforma es mediante la vía armada. Así es. Parece que se lo olvida ese proceso de Vamos reflexión. poquito a poner un poquito en contexto en qué situación se da la resolución de la que hoy estamos cumpliendo 50 años, del 22 de agosto de 1973, resolución del Congreso que condena un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República en manos del expresidente, en ese entonces presidente, Salvador Allende. Todo esto en un contexto convulsionado claramente, donde el Partido Socialista efectivamente validaba perfectamente el uso de las armas, el presidente Salvador Allende salía con guardias de seguridad privados, básicamente con, ¿cómo se llamaba la escolta? Los amigos del presidente. Sí. Los amigos del presidente salían armados hasta los dientes. Un Fidel Castro que pasó un mes en Chile y que trajo armas a Chile. No hayan cómo echarlo, y le regaló armas a Salvador Allende. Inclusive hay imágenes, si ustedes las buscan en YouTube, hay imágenes de el presidente Allende disparando estas armas acá, estos fusiles acá, que trajo Fidel Castro a Chile. En medio de todo este contexto existían apoyos. En ese entonces la democracia cristiana, que se lo apoyó esto y trataba un poco de... La democracia cristiana no lo apoyó, sino que lo explicó después, o lo justificó, pero la democracia cristiana no fue parte del golpe, ni tampoco llamó a él. No fue parte. De ninguna manera. No fue parte, pero apoyó esta resolución. Sí. Apoyó esta resolución. Sí, eso sí. Y esta resolución desencadenó una serie de cosas. Entonces, Pancho, tú tienes unos antecedentes previos a esta resolución. Sí, partamos por un hecho histórico que en ese entonces los tres expresidentes de la República con vida, Gabriel González Videla, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandro Rodríguez, justificaron el golpe de Estado. Es más, a Gabriel González Videla eso le costó ser suspendido y expulsado del Partido Radical en su momento. Gabriel González Videla, que por lo demás era un declarado anticomunista, en algún momento se burla de un poema que le había escrito Pablo Neruda, que lo tildó, bueno, el poema se llamaba El pueblo lo llama Gabriel, y años después Gabriel González Videla dice que era lo más salamero que le había tocado escuchar en su vida. Mismo Gabriel González Videla, que en su momento impulsa la ley de defensa permanente de la democracia en 1948, que por lo demás tiene votos cruzados. No es que la derecha se haya cuadrado completa, sin ir más lejos, el líder del Partido Conservador en ese momento, Cruz Coque, la votó en contra. Antecedentes históricos nomás para situarnos en la época en la que estábamos. El 22 de agosto de 1973, y con posterioridad a lo que fue una de las movilizaciones más importantes en contra del gobierno de Allende, que es la movilización de los trabajadores del Teniente, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante? Porque fue de las primeras cupríferas nacionalizadas en este país, y fueron los mismos trabajadores los que se fueron en contra del gobierno por el no reajuste de los salarios. Esta declaración de la Cámara de Diputados en particular lo que hace es condensar ciertas declaraciones que ya existían de otros órganos, como por ejemplo la Corte Suprema, como por ejemplo la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que hace la resolución? En 2 o 3 páginas, es bastante corta. Establece que hay una vulneración a la separación de poderes del Estado y un atropello por parte del Ejecutivo al resto de los poderes del Estado. Señala abiertamente que se crearon poderes paralelos a los del Estado y grupos de carácter paramilitares armados, ¿cierto? Sectores de la población que estaban, por ejemplo, tomados por los famosos cordones industriales. Eso no lo menciona la declaración, pero sí habla de los comandos comunales, de los consejos campesinos, de los comités de vigilancia y de las famosas JAP. Una vulneración flagrante al Estatuto de Garantías Democráticas. Para los que no saben, el Estatuto de Garantías Democráticas fue lo que pidió la democracia cristiana en su momento, una reforma constitucional para asegurarse de que Allende no iba a vulnerar los derechos de los trabajadores ni de las personas. Esta misma declaración señala un empeño totalitario por controlar la totalidad del poder y buscar instaurar en Chile un sistema totalitario, violaciones sistemáticas a la Constitución y a las leyes. Hay 3 elementos en particular que rescata la declaración, uno por parte del Congreso de la República, uno del Poder Judicial y otro respecto de la Contraloría General de la República. Respecto del Congreso, bueno, una usurpación de las atribuciones legislativas de los parlamentarios que detentan la soberanía que le otorga el pueblo, básicamente regulando materias de ley económicas mediante los famosos decretos de insistencia y por resoluciones administrativas. Esta es la famosa tesis de los resquicios legales, entre los abogados bastante conocida. Sí. Atentar contra las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Emitía resoluciones a dedo, por insistencia. Buscaba resquicios legales para poder tener legislación. Se basó en decretos de la República Socialista Marmaduke Grove. Entre ellos comisariato de los precios, sin duda, sí. Y algunos sí, pero... estaba Marmaduke Grove, sí, claro. Pero el presidente era Carlos Dávila. Sí. Entonces, el decreto famoso es de Carlos Dávila.
Acto seguido, atentar contra las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, las famosas acusaciones constitucionales que tanto conocemos en Chile. En esa época, si tú sacabas al ministro, moría la acusación. Si tú presentabas una acusación constitucional, te cambiaban al ministro y ahí quedaba. Entonces, salvaba el juicio político. Y una que fue gravísima por parte de Salvador Allende, que fue negarse a aprobar la reforma constitucional. La famosa reforma constitucional de las 3 áreas de la economía se aprobó por el Congreso y Salvador Allende simplemente no la quiso promulgar porque estaba en contra de la decisión que había tomado el Congreso de la República. En contra del Poder Judicial, mismo Congreso que lo eligió a él. Sin duda, sí, 36% había sacado en la primera vuelta, 33% su competidor. Poder Judicial, injurias constantes y calumnias a la Corte Suprema, incumplir las órdenes de detenciones, indultar a delincuentes afines a su idea, incumplir resoluciones de tribunales en general, no mandaban a Carabineros a hacer también, efectiva. esto es importante, él también indultó a gente que estaba condenada por el Poder Judicial y que estaba presa. Así es, por hechos graves. afines a sus ideas. Todo esto es textual de la declaración, la pueden buscar, ahí van a encontrarla en sus 12 numerales. ¿Por qué se me repite lo de los indultos? Ya. Y algo que es grave, que se sostiene que el presidente hacía juicios de mérito respecto a las resoluciones de tribunales. Él veía cuáles cumplía y cuáles no cumplía. Eso es grave en un Estado de Derecho que respeta la separación de poderes del Estado. En contra de la Contraloría General de la República, una violación sistemática de los dictámenes que no eran cumplidos por parte del Ejecutivo. Y lo que es más grave, ya respecto al Estatuto de Garantías Fundamentales, que son los derechos fundamentales de todas las personas, violación del principio de igualdad frente a la ley en materias como la alimentación, por ejemplo, y la protección de bienes y servicios. Atentar contra la libertad de expresión. Recordemos que la radioagricultura durante el gobierno de Salvador Allende fue clausurada 4 veces. Encarcelamiento de periodistas opositores. Difamación de periodistas opositores. Violar la autonomía universitaria. Violar el derecho de reunión y de protesta. Intentar establecer una ley de educación nacional unificada, la famosa ENU. Vulnerar el derecho de propiedad de forma flagrante, más de 1.500 tomas ilegales según lo que es esta resolución, detenciones ilegales por temas políticos, atentar contra dirigentes sindicales. A ver, perdón Pancho que te interrumpa. Esto, para las personas que nos están oyendo y que quizá hayan perdido un poco el hilo, que recién se están incorporando a la conversación, estamos leyendo parte de los considerandos a la resolución. El proyecto de resolución de la Cámara de Diputados del día 22 de agosto de 1963, que establece que el presidente de la República había violentado flagrantemente la Constitución y las leyes. No declara al gobierno constitucional ilegal porque no le corresponde. Así es. Es decir, que se había vulnerado la Constitución. Y has dicho cosas tan graves como que se encarcelaban a periodistas opositores. No solo eso. Que se encarcelaban a líderes. Tortura a detenidos. Tortura de detenidos. En la declaración. ¿Qué dijiste de los líderes sindicales, perdón? Atentar contra dirigentes sindicales, en particular el teniente. Coartar la libertad de prensa cuando se cerraban los medios de comunicación. La falta de respeto a la propiedad privada, 1.500 tomas, etcétera. Sin considerar la nacionalización de empresas a través de los famosos decretos que mencionaba Tomás, que lo que hacían era paralizar a través de los trabajadores, decir que la empresa no estaba funcionando y después nacionalizarlas. Cuestiones que nunca se pagaron. Bien. Entonces, también vulnerar el derecho a salir libremente del país. Es una declaración bien dura. Bien dura. Ahora, es solo eso, es una declaración, no es una acusación constitucional, no son aspectos específicos. Ya, pero yo tengo un matiz. La acusación tiene esa declaración tiene algunos problemas también, porque no dice nada en específico respecto de casos, porque dice ya, se torturan prisioneros, pero no dice a quién, ni en qué circunstancias, ni cuándo. Pero tú dijiste, fue una votación de 80 y... Sí, fue lo que pasa es que esto es una declaración, es una declaración de principio, es un testimonio, porque no tenían, la oposición jamás tuvo los votos necesarios como para hacer una acusación constitucional para destituir al presidente. Por lo tanto, se quedaron con lo que podían quedarse, que fue precisamente esa declaración, que como te digo, es un testimonio, no tiene un afán jurídico. Así es. Como son las resoluciones hoy en día. Ahora sí se menciona en la Cámara de Diputados en la declaración. Pero todo lo que dicen ahí no lo pueden haber inventado. Pues, voy al numeral 10, letra I, donde dice que se han roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos, y aquí sí hay ejemplos, como los de Sumar, el Betia, Banco Central, el Teniente y Chuquicamata. Ahora, sería bueno que tú, Chris, que leyerais la parte de la resolución, porque la queríais leer, me dijiste. Mira, después de los antecedentes que acabas de presentar, yo realmente creo que la resolución cae por sí sola, pero vamos a leer el numeral segundo de la resolución de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que dice: representarles a sí mismo, acá me refiero a su excelencia, presidente de la República, y a los señores ministros de Estado, es decir, al Poder Ejecutivo y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos que vienen.
Representarles asimismo que a razón de sus funciones del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado, y en el caso de dichos señores ministros, de la naturaleza de las instituciones a las cuales son altos miembros y cuyo nombre se han invocado para incorporarlos al ministerio, les corresponde poner inmediato Esa es la parte término relevante. a todas las situaciones de hecho referidas. Es decir, el Congreso Que básicamente infringen la Constitución y las leyes, Que con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. así ¿Por qué es importante esta declaración? Porque desde la historia se ha sostenido que esta declaración fue el llamado de la Cámara de Diputados a la intervención militar el día 11 de septiembre. Hay historiadores que dicen que sí fue un llamado directo a la intervención militar y hay algunos que sostienen lo contrario. Yo te diría que lo más relevante es la interpretación que le da el mismo Salvador Allende a esta declaración, porque Salvador Allende la contesta el día 24 de agosto y él señala públicamente la resolución es larga, ¿sabes? Que la quiere leer, inciso 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto se establece que pedir a las Fuerzas Armadas, esto es Salvador Allende, yo estoy leyendo Salvador Allende, pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del presidente de la República es promover al golpe de Estado. El mismo Allende lo decía. Yo creo que eso al menos sirve para intentar sacar un poco la discusión si fue o no fue un llamado. Así es. Bien, llegamos a Epa, el fin de este histórico, bloque. Vámonos histórico al siguiente bloque. programa de Acá en los Tres Mosqueteros. Hoy día estamos un poco más Suaves. históricos. Cultura TV. Bien, estamos de vuelta acá en los Tres Mosqueteros que les habla Histórico. Cris Portugal, El día de hoy. Pancho Histórico. Rego Mirá de y qué te Tomás burlaste, Elmer. Magdalena Mervilá, cómo hacemos historia. Sí, Un saludo a la Magdalena a la pues, distancia, que le encantaría estar en este panel. Hacemos la pega, ¿viste, Mervi? No te defraudamos. Sí, hoy día estamos un poquito más... son Reposados. fechas históricas. Los Tres Mosqueteros reposados. Está bien que hagamos estos análisis, yo creo que corresponden. Sí, Programa estamos- y, Hemos estado más profundo que otras veces. sí, y está bien conversarlos también en otros tonos, porque hay que decirlo que no se conversa Porque igual después en nos todos los vamos al show paneles. que sucedió hoy día en el Congreso y ahí nos ponemos un poquito más distendidos. Así es. Hoy día en el Congreso, bueno, hubo gran pleito, tuvimos inclusive a una señora Carmen Hertz abandonando el hemiciclo y todos los shows a los que nos tienen acostumbrados de lado y lado, hay que decirlo. Bien, Sí, ¿qué es lo que- sí, hay que decirlo, qué- con todas sus letras. ¿qué es lo que buscaron hoy día y qué es lo que se va a votar pasado mañana, tengo entendido yo? ¿Tienes lo que se votó hoy día? Hoy día se aprobaron dos, parece. No, hoy día se rechazaron dos. Se rechazaron. Hoy día se rechazaron dos, una del Partido Republicano y una del Partido Comunista. Todas en relación a la resolución del 22 de agosto del 73. El proyecto de Republicanos pedía que se instruyese al Ministerio de Educación y al Ministro de Cultura a distribuir copias de la resolución del 22 de agosto del 73. La que analizamos en extenso en el bloque anterior, por si lo quieren Algo revisar. igual que hace un poco de sentido, pero aún así fue rechazada. Y el proyecto comunista que también fue rechazado era que le requerían a la Biblioteca del Congreso Nacional que estableciese un relato de conmemoración de los 50 años del Claro, golpe no le cívico basta con lo del militar. gobierno. No le basta con el gobierno. A partir de la condena al quiebre democrático, etc. Ambas fueron rechazadas. No. Pero yo tengo entendido de que acá se busca votar pasado mañana. Están buscando los comunistas básicamente que el Congreso condene La declaración del mismo Congreso. la declaración del mismo Congreso del 22 de agosto del 73. Y yo acá, para darles el paso a ustedes, Tomás, yo tengo una gran pregunta. ¿Quiénes somos nosotros hoy los que estamos viviendo el 2023 para ponernos en los pantalones y en las casas y en las vidas de todos los que vivieron el año 73 y que estuvieron envueltos en emitir esta declaración 70, 60 y 80. buscando lo mejor para Chile? Hoy las personas que tenemos 40, 30, 20 no tenemos idea.
de lo que se estaba viviendo en ese echaba momento. 25, mira, amigo. ahí te... La verdad es que sí. Oh, no. Yo cumplí, Qué mágico el yo toro, cumplí ¿cómo lo 26. mantiene? Cumplí 26. ¿no? Mira, a ver, una cosa es el legítimo juicio que uno puede hacerse respecto de un proceso histórico en el país, y otra cosa completamente distinta es tratar de hacer el ejercicio de juzgar a los protagonistas de la historia bajo el prisma y los valores que existen y que están vigentes al día de hoy. Entonces me parece que el intento que hacen ciertos sectores, particularmente de la izquierda más dura, es reescribir la historia mediante un estándar de juzgamiento que al momento de haber ocurrido los hechos era imposible porque sencillamente no existía. Muy del estándar valórico distinto de Giorgio Jackson. Claro. Esto de llegar pontificando desde arriba sin hacerse cargo de lo que es la realidad. Entonces, bajo los ojos y el prisma del año 2023, con la información, con los valores que hoy tenemos, miramos hacia atrás y le aplicamos ese estándar de juzgamiento a los protagonistas de la historia de Chile, y me parece que ese es un ejercicio demasiado injusto, porque esas personas cuando estaban vigentes no tenían absolutamente no tenían la información que nosotros tenemos, y por supuesto tampoco tenían los valores que nosotros tenemos. Entonces, Comparto plenamente. una cosa es decir, sí, mira, esto estuvo mal, esto se pudo hacer mejor, esto es inaceptable, esto... ese es un ejercicio que hay que hacerlo. Perdón, yo me estaba refiriendo es el como juicio de la historia. a todo lo que... no, es que tú estás hablando de las consecuencias, yo estaba hablando de las causas. ¿Qué llevó al 11 de septiembre? Es que las causas que llegaron al 11 de septiembre... Porque esta resolución, todas la que estamos conmemorando hoy día, 50 años, fue previo al 11 de septiembre. Sí, Lo que pasa es que las causas que llegaron al 11 de septiembre, a ver, jamás nos vamos a terminar de poner de acuerdo en cuáles son, pero sí fue un proceso histórico que llevó de a poco, porque tampoco fue un día para otro, llevó de a poco, en un periodo que se demoró más de 10 años, en llevar al país a un colapso democrático que terminó en el golpe de Estado del 73. Así es, mi pregunta... Entonces, moralizarlo es absurdo. Claro, mi pregunta a mi juicio. justamente era esa. ¿Cómo las personas de ahora, esta generación de ahora, busca cambiar un poco la historia y con qué herramientas ellos pueden juzgar? Está bien que analicemos cuáles fueron las causas, cuáles fueron los efectos. Claro. Muy bien. El llamado de nosotros, creo yo, al menos el mío, es que hagamos historia. Hoy hagamos y cerramos esta cuestión. Que lo entendamos en su conjunto. Con todo el respeto y dolor a las víctimas, hay que decirlo, Sin duda. de lado y lado. Sin duda. A la condena a cualquier violación sistemática de derechos humanos de lado y lado. Quizá que el sistemático la también. que hemos leído cualquier ahí violación también. a los derechos humanos. Así es. Ahora, hay una cosa que a mí me gustaría decir. Más allá de la postura que uno tenga, si uno sea de izquierda o derecha, creo que reivindicar el golpe es un error. A mí me parece que el golpe es un fracaso de la democracia y del sistema político, y por lo tanto en sí mismo jamás debe ser reivindicado. Por lo tanto, yo he visto sectores en la derecha que están reivindicando el golpe, cuestión que hace 10 años no hubiesen hecho jamás. Y me parece que es peligroso porque me habla que están leyendo, de repente incluso de forma correcta, que la valoración de nuestra democracia hoy está cayendo. Pero Y por lo tanto están legitimando salidas o soluciones punto hacia de otro lado. pero No estoy alguien- diciendo que la alguien derecha que- hoy proponga un golpe, Pero te hago sino una que pregunta, están Tomás. están viendo un mercado ahí. Justamente, a alguien que tú hayas visto reivindicar el golpe y que haya dicho, oye, ¿sabes qué? Esto pasó y esto fue por las mismas acciones del Partido Socialista, de la UP y del mismo Salvador Allende en primerísima persona. ¿Tú has escuchado alguna de esas personas que diga que eso no fue lamentable, que ojalá no hubiese pasado, que ojalá Chile no hubiese llegado a ese punto y que ojalá nunca más se repita? Yo creo que todos los que pueden haberlo reivindicado, Va muy de la mano. dijeron lo que yo acabo de decir. Sí, pero también hay varios que te dicen, mira, sabe que enfrentado a la misma situación yo volvería a hacer exactamente lo mismo de nuevo. Cuando también eso me parece un error, porque creo que hubiesen habido otras salidas. Es que yo ahí donde tengo la pregunta, Claro. ¿cuál es la otra salida? Porque yo puedo entender el punto de fondo, de hecho hasta lo comparto, porque efectivamente un quiebre institucional es una derrota del sistema político en su conjunto, Y de de todos la- los que hacen sí, política. del país. Del país, de la sociedad en su conjunto, Así de es. hecho, porque estábamos tremendamente polarizados. Yo estaba por ahí revisando, por ejemplo, un documental que me tocó ver este fin de semana de Pedro Aguirre Cerda. De cómo Pedro Aguirre... Estamos hablando de 1938, el primer presidente de los gobiernos radicales, ¿cierto? Antes de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Cómo salía a recorrer el país. Cómo llegaba a Punta Arenas y eran miles las personas que salían a reconocerlo, a juntarse con él. Llegaba... No sé, me quedó grabado en la cabeza Punta Arenas porque el presidente viajó hasta allá y la gente se reunía a verlo. El problema es que en el 73, cuando uno analiza cuáles eran las herramientas que decís tú, no habían.
No existían, porque habían dos elementos sobre la mesa. Esto es para hacer historia. Una era la famosa acusación constitucional que el CODE en su momento, que era la alianza entre la derecha y la democracia cristiana, Sí. que ganaron las parlamentarias de marzo de 1973, lo plantearon como un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Dijeron, teníamos que llegar a 2/3 para poder acusarlo constitucionalmente y lo sacamos por la vía constitucional. Eso no se consiguió, porque no logramos los 2/3. La segunda vía, que es la vía que sostienen aquellos que defendían a Salvador Allende, es que le iba a llamar eventualmente un plebiscito continuatorio o revocatorio de su gobierno. Eso en la Constitución de 1925 no estaba. existía. Tampoco hay antecedentes históricos de que él efectivamente haya tenido la intención de hacerlo o de que se haya presentado en su momento un proyecto de reforma constitucional para poder ejercerla. Entonces, por eso me gusta que lo veamos en su conjunto, porque hay que ver cuál era la salida. Y la verdad es que yo entiendo que esto fue última ratio, porque no veo otra. Así se ve y por lo menos así se entiende. Yo, perdóname, corrígeme, yo no he terminado de leer Sí, todavía las el acusaciones de valor. libro de Patricio Elwin, el expresidente don Patricio Elwin. Pero por lo menos se ve que hubo políticos de esa historia que se Sí. acercaron al presidente Salvador Allende de esa época a decirle: hay que buscar una salida a el esto, Cardenal, sí, porque es si usted famosa sigue la así, negociación de Patricio esto Elwin. se cae. Efectivamente, particularmente la democracia cristiana agotó Pato absolutamente Elwin, todos los en medios. particular Pato En Elwin. particular, Patricio Elwin agotó Mm. todos los medios que tuvo a su alcance para evitar este desenlace, y él lo vio siempre como una derrota. Y ahí es donde es muy Eh, relevante la carta que deja Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, presidente de la democracia cristiana a nivel internacional, donde él explica cuáles fueron las motivaciones que ellos lo llevaron a apoyarlo. Ellos dijeron, estamos a favor, pero bajo 3 condiciones. O sea, el presidente dice 3 condiciones bien claras. Tiene que durar muy poco, no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores y no se pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Por eso la democracia cristiana después hace un proceso de reflexión y dice, ya no estamos a favor. Sí, Porque, sí, claro. porque se incumplió lo que nosotros habíamos planteado desde un principio. Esto es rico porque esto es historia. Sí. Y acá, esto es sin juicios de valor. Esto es lo que sucedió y vemos cómo los actores políticos en su momento tomaron decisiones con la información que tenían sobre Además, eso. además, en Chile ya habían habido antecedentes históricos de golpes de Estado Marmaduke donde, Grove, se, sin ir más lejos, el donde se 32. entregaba el poder a la institucionalidad democrática de forma prácticamente inmediata. O sea, el más largo que hubo fue el La segunda anarquía. el de Carlos Ibáñez del Campo, o sea, que fue ¿cuánto? 4 años, creo. Bien, Sí, pero Carlos ganó. este Sí, fue, ganó. este Ganó, fue, después y ganó. en la segunda Claro. se reivindicó. Sí. este fue el análisis segundo acá en Los fue Tres democrático. Mosqueteros, a todos los que nos acompañan sobre esta fecha un poco histórica de esta resolución ¿Cuánto nos queda? del Congreso del Tío 22 de conductor, agosto ¿cuánto de nos queda? 1973. Nos quedan 5 minutos. Entonces cambiamos radicalmente Sí, el tema, se nos cámbienme fue la volando. música Vámonos, porque tenemos vámonos, que tener vámonos. alegría en Los Tres Mosqueteros Así también es. porque es momento de Pero saludar. antes de eso, Natal. antes de eso, cerremos con nuestros amigos, pero antes de eso, vámonos con algo que ha sido el tema, un poco el tema de la semana para relajarnos un poco acá. Susanita. Querido Susanita Tomás, querido Herrera. Pancho. Susanita Herrera, Sácale de la la que tanto embajada. conversábamos ayer como La voy a mosquetear ya. embajadora. Hoy, ex embajadora de Chile en el 24 Reino horas Unido. duró la defensa La corporativa de mosqueteada Susana del Herrera. día. La Ahí está mosqueteada del Tomás, día. mosqueteada del Oye, día. no Oye, pu- vestida no- como lady, Sí, por favor. no, Mirá en el no tocado. puedo- Hermoso. No puedo creer que haya ido. Elegantísimo, amigo. No puedo creer que haya ido a asumir la embajada vestida de guasa. Lo encuentro de un mal gusto, pero la verdad impresionante. Lo que ha pasado con la fundación de ella y el proyecto, estos 5 millones de dólares, lo encuentro también. La fundación una más. era del rey, amigo, ni Lo siquiera era de encuentro- ella. Era la fundación del más rey. encima Era el rey de Inglaterra, y estas son las consecuencias de meter a gente que claramente no tiene capacidad ni preparación para el cargo. Pero en una alguien- cosa que quería ser técnica en una de las embajadas Más más relevantes. importantes para nuestro país. Poner como es la diplomáticos de Inglaterra. carrera. ¿Alguien puede creer de que esta salvaje puede tomar como primera respuesta? Salvaje, Y aparte perro. esta salvaje, no, y la otra del FPBR, ¿cómo se llama esa cuestión verde? Chris Portugal no eres tan rubio para decir eso. Donde dice no. Cero rubio. ¿Por qué no le dieron una embajada en las Islas Mauricio, en Somalia? No sé por qué No, tiene que ser pero Inglaterra. esta salvaje a decir, no, pues si el príncipe Carlos III fue el que me lo pidió, esa fue la primera respuesta. O sea, ándate y para la casa. Por Dios mío santo. Oye, antes que ¿qué se nos vaya el pasa? programa, hay que saludar a nuestros Así. queridos auspiciadores con la Vamos. alegría arriba, con la energía de siempre, nuestros amigos de Energy Asset. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos, laboratorios, aserraderos, empresas de alimentos y mineras ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, con la mejor atención personalizada. Ejecutivo designado, eso es importante. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Bien. Y Energy Asset. para cerrar, a Lo Energy hace Asset, posible. eso, buena Tomás. Energy Asset, gracias por acompañarnos y hacer posible este programa Los Tres Mosqueteros. Como dato,
nota a pie de página, a las personas, organizaciones, empresas, agrupaciones que en conjunto consuman más de 500 kilowatts, entren a energyasset.cl, energyasset.cl, y van a poder probablemente encontrar opciones de reducir un 30% su cuenta de electricidad. Así que Energy Asset, gracias por estar con nosotros. Qué compromiso con los auspiciadores, amigo, tremendo. Pero si queremos, para que se den cuenta lo que queremos. significa los tres mosqueteros. Sí, queremos. Bueno, bien. Y a todos aquellos emprendedores que tengan la gana de estar en este espacio, los tres mosqueteros, los invitamos a sumarse a este proyecto. Bienvenido. Oye, temas que nos quedaron en el tintero, pero que mañana vamos a tener que seguir conversando. Bueno, tenemos mañana que profundizar un poco en la renuncia de la ex embajadora ahora, la Susi, para los amigos. Susana Herrera. Susanita. Susana. Por el pedito de $5 millones que pidió tramitar a BioBio. Cosa piola. El rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento del Senado contra por la Comisión de Desinformación. La Comisión de Desinformación de Camila Vallejos. Las 3 horas de interrupción que se vivieron hoy en el metro, ya que los estudiantes han llamado a tomarse las estaciones de metro durante toda la semana, así que córtenla, déjenos vivir tranquilos, por favor. Todo esto por el aumento de tarifa de 10 pesos y ni siquiera le afecta a ellos, ni siquiera va al pase escolar. No, o sea, sí, es de loco. Oye, yo soy... Y empiezan las votaciones del Consejo. Ese es otro tema que vamos a analizar porque se viene bravo. Para cerrar con este tema de los 10 pesos, que ni siquiera le afecta a ellos. Tengo entendido, por lo que estaba leyendo, de que además a las personas que sí les afecta, que puede ser los que ocupamos el transporte público y llegamos a completar cierta cantidad de tramos donde decimos, puta madre, estamos gastando, perdón mis palabras, estamos en francés, estamos en horario. Tarjeta amarilla. horario para niños. Bien. Hay un límite de consumo de 38.000 pesos. Quiere decir que cuando tu tarjeta, con los que ocupan código QR, lleguen a un consumo de 38.000 pesos, sí, sea en las redes de bus o sea en las redes de metro, el resto de viajes son gratuitos. No se va a cobrar más de 38.000 pesos. El problema, efectivamente, es solo para Santiago y esperemos que el gobierno se ponga las pilas y aplique esto para regiones. Pero no es un dato menor, porque suena que solamente subieron la tarifa. Pues, los que somos de regiones, ¿verdad? ¿Alguien quiere pensar en las regiones? Dirían por ahí en Los Simpsons. Sí, alguien quiere ser la región. Oye, y estos son algo así como 2 viajes al día durante 5 días hábiles. Sí, por 3 semanas. A la tercera semana, tercera semana y media, ya estaría teniendo gratis los últimos días o la última semana y tarde. Claro. Pero inclusive hay personas que no alcanzan a hacer el tercer tramo y por tiempo y les llegan a cobrar inclusive otro tramo. Sí, entonces a esas personas realmente les conviene. Y lógicamente estamos pensando en ciudadanos que vienen a trabajar desde la periferia, que tienen la obligación de subirse a la micro todos los días y al metro todos los días. Yo, por ejemplo, me cambié el scooter y me puedo mover con tranquilidad en Santiago Centro. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad y que tiene que utilizar el transporte público. Bueno, por esto yo me permito, y después le doy el pase a Tomás para que él cierre con lo que quiere, y lo mismo tú, Pancho. Yo condeno definitivamente que estos estudiantes secundarios que no tienen aparentemente nada que hacer, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están los papás de todos estos cabros chicos que se toman las estaciones de metro, 3 horas de transporte público cerrado, gente que tiene que ir a trabajar y no puede, y además han llamado a hacer esto toda la semana? ¿Dónde están los papás de todos estos cabros chicos? Terrible. Tomás, yo para cerrar este programa quiero hacer un llamado y quiero pedirle a los integrantes del Consejo Constitucional que se sienten, lleguen a acuerdos. Es trascendental para el futuro y el destino del país, más allá de lo que estamos logrando comprender, salir de este tema y que esto se apruebe. Por lo tanto, un llamado al Partido Republicano para tener indicaciones que permitan que el mismo sea aprobado por la gran mayoría de los ciudadanos. Nos estamos jugando la vida en esto. No quiero disminuir su importancia. De verdad nos estamos jugando la vida. Pero el llamado es transversal. El llamado es transversal. Porque pero en particular a quienes tienen la sartén por el mango el día de hoy, que es republicano y Chile Vamos. Claro, pero tenemos también un sector, y no estoy restando, me sumo a lo que tú estás diciendo, solamente quiero complementarlo, con que ya hay sectores que están llamando a votar en contra cuando ni siquiera han tenido la primera votación. Hay que verlos primero y antes de... Y un poquito espíritu republicano, por favor, alguna vez. ¿Alguna vez? Bien, Tomás. ¿Nos quedan 30 segundos? Pancho. Bueno, nada que extrañar por parte del Partido Comunista. En esta ocasión, Hugo Gutiérrez, que está suspendido, entiendo su militancia en el Partido Comunista, pero hay que ser bastante claro. Ellos nunca van a estar contentos con ninguna constitución que se elabore en democracia, porque ellos no creen en la democracia liberal representativa, no creen en la separación de poderes de Estado, no creen en la democracia que nosotros defendemos, porque ellos creen en la democracia directa, popular,
participativa, de base asambleísta, de soviets. Entonces, seamos sinceros, nunca van a estar contentos con ningún proceso constituyente. Así es. Hay un dicho que tienen los socialistas respecto al Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista, o ganan ellos o pierden todos. Me gusta, No hay otro. es verdad. Muy bien, esto fue Los Tres Mosqueteros, gracias por acompañarnos. Quien les habla, Cris Portugal, Pancho Rego, y hoy día estuvo nuestro mosquetero invitado ya de la casa, Tomás Elwin. Recuerden vernos de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Agricultura TV, en nuestro canal de YouTube, y a las 8 en repetición en Radio Agricultura, ahí cuando va en el auto, en el taco, ahí estamos con Y mañana ustedes. volvemos con todo, ya con la chispa de Mañana siempre, con porque todo. tiene un programa especial. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao.